All the Difference in the Worlds. Capítulo 35, Triunfos turbulentos. Castillo de la Noche Eterna, Tierra de las Tinieblas. 2 minutos antes del triunfo, cuando el suelo apareció de repente ante ella, Yang rápidamente giró su cuerpo en el aire y gritó, Fame. Y, si alguien preguntaba, Yang Xiaolong, la legendaria última sangre de dragón, definitivamente no había estado gritando cuando fue arrojada al sol y cayó de cabeza a través de Aetherius y en lo que esperaba que fuera Remnant. Cuando su cuerpo etéreo se atascó en el aterrizaje de 3 puntos, comenzó a mirar rápidamente a su alrededor, recordando lo que Akatos le había contado, de los recuerdos de Alduin del mundo extranjero. No hay señales de montañas, colinas, bosques, mar o ciudades amuralladas a su alrededor. Y tampoco hay señales de atractivas idiotas rubias con escudos sobrenaturales y espadas de hueso de dragón encantadas. Maldito. Parecía que el objetivo de Sheogorath, o debería llamarlo Ozpin, se había desviado un poco. En realidad, Yang podía decir con seguridad que no tenía ni idea de dónde estaba, pero no se habría sorprendido si solo estuviera en la tumba de un sacerdote dragón. La atmósfera oscura y sombría ciertamente encajaba, al igual que el tenue resplandor sobre ella, probablemente hongos de cueva, y el piso de piedra bajo sus pies. Sin embargo, la alfombra era demasiado bonita para ser tan vieja, y cuando su cuerpo volvió a ser corpóreo una vez más, se volvió hacia el otro ocupante de la habitación, un hombre de pelo blanco y piel pálida con un vestido negro. Salem, por su parte, se limitó a mirar al intruso que acababa de entrar en su sala del trono y esperó. Al cabo de un momento, cuando quedó claro que no iba a haber más invitados no invitados, Salem levantó una ceja confundido y estudió al recién llegado. Sin duda, se había encontrado con el equipo rubí antes, pero Yang Xiaolong parecía diferente, de alguna manera, de cómo solía serlo. Este parecía más intenso, más centrado. Sin embargo, lo más importante era que sabía que el equipo rubí tenía el personal. Sabía que lo usaban para crear portales. Sabía que podrían haber creado un portal a su habitación e intentar asesinarla. Pero ahora que tenían, ¿era esto todo? ¿Solo una pelea rubia? ¿Era una trampa? ¿Un truco? Salem decidió no recurrir a las fuerzas que había ocultado y dejado en espera cerca de la habitación, por si acaso. En cambio, mirando a la hija abandonada del cuervo, comenzó. Bienvenida, oye, ¿es este Remnant? Yang preguntó inquieta, impaciente por saber si estaba en el camino correcto. Las palabras de Salem murieron en su garganta, mientras su mente intentaba desesperadamente dar sentido a la situación. Sabía que Yang Xiaolong no era solo un berserker brutal y descerebrado. ¿Qué esperaba ganar al hacer una pregunta tan simple? ¿Qué estaba planeando Ozma? Debería seguirle el juego, jugar para ganar tiempo mientras trata de descubrir la intención detrás de la pregunta. Bueno, ella no estaba presionada por el tiempo de ninguna manera, siendo inmortal, para su disgusto. Y así, Salem optó por entretener sus preguntas. Sí, estamos en Remnant, niño. ¿Dónde más estaríamos? Oh, bueno. Yang respondió fácilmente, levantándose y sacudiéndose el polvo. Salem no pudo evitar ponerse tensa ante su movimiento, preparándose para convocar mentalmente a los Grimm que esperaban en la habitación. ¿Eso fue todo? ¿Conoces un arco de Jaune? Yang insistió con urgencia. No conocía a la extraña y espeluznante mujer, pero si Jaune la conocía, probablemente debería tratar de causar una buena impresión. Salem parpadeó, completamente perdido. ¿Eh? ¿Quién? Parecía que el plan actual de Ozma era astuto y tortuoso y estaba completamente fuera de su alcance, porque Salem apenas podía entender la pregunta. Yang Xiaolong acababa de entrar en la sala del trono de la reina de los Grimm, la mujer responsable de la caída y de todo lo que había sucedido en los últimos años desde entonces, solo para preguntar si todavía estaba en Remnant y si conocía a alguien al azar. Sin embargo, el nombre le sonó, por lo que la inmortal buscó en su larga y lejana memoria. Arco, oh, claro, algunos de los informes de Cinder, de antes y después de la caída. ¿No había sido él el antiguo líder y compañero de la actual doncella de otoño, Piranicos?
De hecho, recordó, Cinder lo había descrito en sus informes iniciales como simplemente afortunado. Una persona de habilidad media en el mejor de los casos, que solo había llegado tan lejos en Beacon gracias a tener la buena suerte de estar asociado con el campeón de Mistral. En resumen, no una amenaza de ninguna manera, sino tal vez una persona de interés, si ella podía explotar su relación con su pareja para debilitarla de alguna manera. Por supuesto, la forma en que Cinder lo había descrito después de la caída había sido diferente. Había habido un montón de furia deliciosa. Salem no pudo evitar sonreír al recordar su pieza caída. Había subestimado severamente al bufón rubio, y no se había dado cuenta de cómo eso motivaría a su equipo, a su pareja, a sus amigos. Al final, Salem no podía culpar a nadie más que a Cinder por su fracaso y muerte en Haven. Un desperdicio, quizás, pero no inesperado. Sí conozco el arco de Jaune. Salem respondió con facilidad, sin dejar de seguirle el juego. ¿Qué quieres con un muerto? ¿Está muerto?, preguntó Yang con incredulidad, apretando el puño con ira. Había llegado demasiado tarde. ¿Realmente Alduin había logrado herir mortalmente a Jaune? Salem, sin darse cuenta de la agitación interna de Yang, o de que el Yang frente a ella no era el Yang del equipo Rubí, seguía tan confundido como siempre. Yang sufría de amnesia o algo así. Sabía que ellos sabían que él había caído. Los Grimm dentro de Cinder le habían dejado escuchar los últimos momentos de Cinder en Haven. Sí, mi pieza lo mató, durante la caída de Beacon, hace años. De todos modos, ¿qué están planeando tú y Ozma con esto? Yang ignoró la segunda frase, centrándose en la primera. La bruja frente a ella lo había matado. Había matado a Jaune. Beacon, hace años, entonces hizo clic. Jaune ya había mencionado a Beacon antes. La escuela en la que había estudiado, entrenándose para ser cazador. Cierto, también había mencionado que había sido atacado, y que había muerto luchando contra un dragón en lo alto de una torre del reloj, ¿no es así? Entonces, el zumbido frente a ella no sabía que Jaune había regresado a este mundo. Y también había sido responsable de que él fuera Esquirim en primer lugar. Una pequeña parte de Yang se preguntó si debería darle un pequeño regalo, ya que ella era la responsable de que Jaune la conociera. Ya sabes, antes de que la matara por lastimar a Jaune. ¿Quién demonios eres tú, de todos modos? Yang exigió saberlo, ya que finalmente se tomó un momento adecuado para estudiar a la bruja. ¿Cuál es el punto de esto? Salem contraatacó. Hacía siglos que no se sentía tan confundida. Ser sorprendida con el pie trasero era una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo. A ella no le gustó. ¿Sabes quién soy? Salem. Reina de los Grimm. Tú y tu equipo le mostraste al mundo entero mi cara, ¿recuerdas? Yang no se molestó en responder, no se molestó en decirle que tenía a la persona equivocada. Estaba ocupada considerando las palabras de Salem. Los Grimm no eran las cosas que Jaune había mencionado. Criaturas de oscuridad y sombra, empeñadas en acabar con la humanidad. Bueno, definitivamente no había forma de que Jaune pudiera quejarse si mataba a su reina, entonces. Yang gritó, y cuando su cuerpo fue repentina y violentamente arrojado hacia adelante, lanzó su puño hacia adelante. Hubo un sonido fuerte y húmedo, mientras su puño simplemente atravesaba el cuerpo de Salem. Sin embargo, en lugar de sangre, un exudado negro goteó lentamente del agujero alrededor del puño de Yang. Al mismo tiempo, en lugar de desplomarse sin vida, Salem agarró a Yang en un abrazo de oso y comenzó a apretarla, burlándose de ella. Ya lo intentaste una vez. Creo que te has equivocado de persona. Yang escupió de vuelta, mirándola a la cara, antes de gritar. Fusroda. Una ola de fuerza pura se estrelló contra la cabeza y la parte superior del torso de Salem, separándola del resto de su cuerpo y clavándola en el trono detrás de ella con un fuerte crujido que sacudió el castillo. Yang no perdió la oportunidad y arrojó los dos brazos cortados de ella, mirando el cuerpo con cautela. Debería haber muerto, pero Yang no había sobrevivido a mirar a Qianlun por descuido. Ante sus ojos, la mitad inferior de Salem volvió a crecer rápidamente, un nuevo torso superior y brazos, que inmediatamente se levantaron en su dirección.
Yang saltó fuera del camino mientras un torrente de llamas salía volando de las manos y se dirigía hacia ella. ¿No había dicho Jaune que su mundo no tenía magia? ¿Cómo llamaría a esto entonces? Sea lo que fuere, la desagradable sorpresa la obligó a retroceder, al menos, ganando tiempo para que Salem volviera a crecer su cabeza. Una vez que lo hizo, miró a Yang y le dio una orden mental a los Grimm que estaban cerca. Beringels alados descendieron del techo, y Ursa y los caballeros atlesianos saqueados irrumpieron a través de las paredes falsas que Bats había establecido, cargando hacia el rufián rubio. Luego, el castillo volvió a temblar violentamente, en numerosas ocasiones, cuando las explosiones comenzaron a sacudir la estructura. Los ojos de Salem se abrieron de par en par y apartó la mirada de Yang y la miró por la ventana. Cañones y misiles golpeaban su antiguo castillo. ¿Cómo se habían colado tan cerca de su castillo sin ser detectados? Pasó una fracción de segundo mirando a través de los ojos de un vidente que dirigía una patrulla afuera. Ozma. Principales supervivientes de Atlas. Había sido este su plan todo el tiempo. Enviar a Yang para distraerla con preguntas tontas, mientras él lideraba un asalto directo desde el frente. Bueno, no funcionaría. Mentalmente, dio otra orden a todos los Grimm cercanos. Fuertes aullidos resonaron en toda la Tierra de las Tinieblas, mientras todos los Grimm del continente comenzaban a dirigirse hacia ese único grupo. Sin embargo, mientras ella estaba distraída, Yang se estaba divirtiendo mucho. Se agachó bajo el torpe golpe de la primera Ursa, antes de golpearla rápidamente en el estómago, enviándola volando hacia un dron cercano mientras se desintegraba. Un Beringel rugió y saltó hacia ella, con los puños levantados por encima de la cabeza. Yang saltó fácilmente hacia arriba y se apartó del camino, cuando aterrizó y golpeó con sus puños el suelo, agrietando el suelo donde había estado un momento antes. Yang aterrizó en la espalda del Beringel, agarró la parte posterior de su cabeza y tiró con los brazos mientras empujaba con las piernas. Una bala perdida la rozó, mientras Yang saltaba del Beringel, ahora sin cabeza, y Yang siseó de dolor, antes de mirar a las figuras grises. Claramente, eran la mayor amenaza sobre los Grimm. Con otro sprint torbellino, disparó hacia el más cercano y rápidamente le arrancó la cabeza de un puñetazo. A diferencia de los demás, el cuerpo de esta no se desintegró, por lo que lo usó como escudo, sosteniéndolo frente a ella con ambas manos mientras saltaba hacia la siguiente, y se balanceó hacia él con el cuerpo que sostenía, enviándolo volando hacia uno de esos osos negros. Escuchó un silbido, e instintivamente saltó fuera del camino una vez más, mientras Salem le lanzaba una bola de fuego. Yang luchó para evitar que su conmoción se notara en su rostro. El mago estaba como nuevo, físicamente hablando. Bueno, no era como si no se hubiera enfrentado antes a magos regeneradores con invocaciones. Esquivó cuando uno de los simios gigantes cargó contra ella una vez más, y pateó mientras una bola de fuego la envolvía, antes de lanzar un aliento de fuego propio a la mayor concentración de enemigos. Salem se sorprendió. ¿Cómo? La apariencia de Yang Xiao lo era quemar. Nunca había sido capaz de hacer cualquiera de esto antes. ¿Ozma le había dado magia? Yang rápidamente se volvió etéreo, y Torbellino corrió a través de las hordas hacia Salem. Antes de que Salem pudiera reaccionar, otro puñetazo se estrelló contra su cara, seguido de 5 más, y remató con una patada en la rodilla antes de que una pierna barriera la suya por debajo de ella. Cuando Salem comenzó a regenerarse, sintió que algo la agarraba por la pierna, y de repente estaba en el aire, sintiendo dolor. Yang había decidido matar 2 pájaros de un tiro, y usó al mago regenerador como un arma y escudo humano, rompiendo sus fuerzas mientras la dañaba al mismo tiempo, manteniéndola distraída e incapaz de concentrarse, para coordinar sus fuerzas. Salem sintió que las balas, las garras y los dientes la desgarraban, sintió que una ursa le arrancaba el torso y el brazo con un golpe de sus patas, sintió que un Beringel le arrancaba el cuello de un puñetazo a medio crecer, incluso mientras se sentía aplastada contra lo que parecía una roca una y otra vez. Finalmente, Yang la lanzó al último enemigo, una antigua osa mayor, antes de saltar hacia adelante y golpearlos a ambos, enviándola tambaleando unos pasos. Mientras se tambaleaba hacia atrás, Yang gritó, "Fusroda".
La ola de fuerza una vez más envió a Salem dando tumbos por el aire, antes de que su cuerpo arruinado golpeara su trono y cayera al suelo. Entonces la osa mayor aterrizó encima de ella, aplastándola. Entonces Yang lo remató con un grito más. Yoltor Shul. Mientras Yang se acercaba al cadáver en llamas, se sorprendió y no se sorprendió de que no se hubiera reducido a un montón de cenizas. Brazos, piernas y una cabeza salieron repentinamente del cuerpo carbonizado, que rápidamente comenzó a repararse a sí mismo. Un valiente esfuerzo, Yang Xiaolong. Salem la felicitó sarcásticamente, con voz áspera. Sus cuerdas vocales también se habían quemado en ese ataque final, y había cosas más importantes que regenerar. Pero en última instancia fue inútil. Osma ha intentado esa y mil otras formas de matarme, en los incontables milenios que hemos estado en guerra. Solo los dioses pueden acabar con mi inmortalidad. Ah, así que no era solo una maga regeneradora. Fue bendecida por los dioses con la inmortalidad. La sonrisa salvaje de Yang creció, y dio un paso adelante, cuando se le ocurrió una idea. Huor Safrul. Gritó Yang. Desgarro de dragón, el grito creado por los mortales para derrocar a sus señores inmortales, golpeó a Salem, y ella jadeó de dolor y sorpresa. De repente, su cuerpo ya no se estaba regenerando. De repente, la veintena de heridas que Yang le había infligido estaban pasando factura. De repente, el vigor inhumano que la había mantenido en pie desde el principio, que la había encadenado involuntariamente al remanente, desapareció, se le cortó. Todo lo que quedaba era la débil muchacha de la torre, ante los dioses, antes de su juicio, antes de su maldición. Yang se acercó a la sorprendida Salem, sin querer darle la oportunidad de hacer nada. Sabía que desgarro de dragón no duraría para siempre. Dos manos agarraron la cabeza de Salem y los obligaron a mirar hacia arriba. Salem devolvió débilmente la mirada a los ojos violetas que la miraban fríamente, incapaz de resistirse. De todos modos, ella no quería. Cansada, susurró, hazlo. Yang apretó. Esta vez, en lugar de un cieno negro, la sangre manchó sus manos, junto con trozos de hueso y cerebro. Ella lo soltó, y el cuerpo sin cabeza de Salem se desplomó sin vida en el suelo, inmóvil. Yang miró a Salem, preguntándose qué se suponía que debía hacer a continuación. Claro, ella había vengado a Jaune, de nuevo, suponía, y la vieja bruja era claramente hostil hacia ella, pero ahora ¿qué? ¿Cómo se suponía que iba a encontrar a Jaune ahora? Las puertas de la habitación se abrieron de golpe, sacándola de sus pensamientos. Cuando dos mujeres entraron corriendo en la habitación y de repente se detuvieron, Yang solo suspiró y se volvió hacia la amazona pelirroja y la cuervente de capa roja, tronando los nudillos. Bien. Más distracciones. Más obstáculos entre ella y encontrar a su Jaune. La ciudadela, 16 horas después de la destrucción de Roca del Cuervo, menuda historia, dijo el Elder Lyons con incredulidad, frotándose la sien, mientras miraba a su alrededor al grupo que tenía delante. Honestamente, la sesión informativa se había sentido más como una historia que como una realidad, y más de una vez Owen Lyons le había pedido a Sarah que repitiera lo que había dicho, inseguro de si su audición había sido correcta. Sin embargo, su historia tenía cierta credibilidad, aunque solo fuera porque era el orgullo de los Lyon, liderado por su propia hija. Además, su hija no llevaba servoarmadura, y podía ver los agujeros, abolladuras, marcas de quemaduras y arañazos que cubrían el resto de la servoarmadura del orgullo. Las lesiones y las heridas que habían sufrido por él, Owen Lyons luchó por luchar contra su culpa, su horror por el hecho de que casi había perdido aún más soldados, incluida su única hija. No era la primera vez que maldecía su edad. Era demasiado viejo para hacer lo que había hecho como paladín estelar en la fosa, cuando había llevado a sus hombres a ese agujero infernal y lo había purgado en una noche de fuego y destrucción que los supervivientes llamaban la plaga. Mientras la gente del yermo sedienta, sufría y moría, mientras los ancianos del oeste se negaban incluso a reconocer su existencia, mientras los pocos soldados que habían permanecido leales a él sobre el códice continuaban luchando y muriendo en su nombre, bajo sus órdenes, todo lo que el débil anciano podía hacer era sentarse en la seguridad de la ciudadela y ordenar más. No tenía otra opción.
Incluso si Sarah tuviera razón, y el enclave no planeara acabar con la humanidad de nuevo, usarían la promesa del proyecto Pureza para controlar el páramo, para lanzar oleada tras oleada de almas desesperadas a sus enemigos, todo en nombre de un vaso de agua limpia. Demasiados de sus hombres habían sangrado por el yermo capital. Él no vería que sus sacrificios se desperdiciaran. Owen Leon cerró los ojos, fingiendo pensar en su próximo movimiento, incluso mientras se recomponía. No fallaría a sus soldados al permitirles ver a su anciano en un momento de debilidad, no cuando lo necesitaban para guiarlos a través de la peor crisis en la historia de la Hermandad del Acero de la Costa Este. Era lo menos que podía hacer por los hombres a los que había ordenado la muerte, sin fallarles. Supongo que tenemos que agradecer a la señorita Ironwood y al señor Ark su oportuna ayuda, así como a usted, Fawkes. Owen Lyons hizo un gesto a los tres. Honestamente, eso fue decirlo a la ligera. Aparentemente, todos podrían haber muerto en el refugio 87, si no fuera por el amigable supermutante. El hecho de que existiera uno todavía le dejaba perplejo, al que le habían dado el beneficio de la duda, a pesar del hecho de que el orgullo había pasado la última década o más matando supermutantes. Y luego, cuando se enteraron de que Sarah había sido capturada, junto con el Heck, decidieron seguir a pie a los vertíbirds del enclave y consultar un mapa para ver si podían ver si había una base militar en la dirección a la que se dirigían. A pesar de tener poca munición, heridos y con su servoarmadura comprometida por el daño de la batalla. Y de alguna manera, Jaune Ark y Ruby Ironwood se habían encontrado con ellos, a pesar de que fácilmente estaban a días de distancia del refugio 87 por cualquier ruta convencional y segura desde la ciudadela. Y de alguna manera, Fawkes, Ark, Ironwood y el resto de la manada habían logrado llegar al sitio R, abrirse camino a través de la base y sacar a Sarah antes de que la base se autodestruyera. En conjunto, fue nada menos que milagroso. Había muchas cosas que no cuadraban, y tendría que entrevistar a cada uno de ellos personalmente cuando todo esto terminara, especialmente a Fawkes. Si podía averiguar más sobre los supermutantes, podrían ser capaces de poner fin a la guerra. Por el momento, sin embargo, Owen Lyons se permitió el alivio de que su hija y su escuadrón hubieran sobrevivido. El momento pasó. ¿Ahora, qué hacemos?, preguntó el Elder Lyons, optando por escuchar a sus consejeros, así como a los soldados que estaban en el campo. ¿Alguna sugerencia? Bueno, sabemos que el enclave ha estado fortificando el proyecto Pureza hasta el infierno. Sarah señaló, mientras el escriba Rothschild sacaba amablemente las fotos que habían tomado ese mismo día, en las que se veían bandadas de vertíbirds volando hacia el Jefferson Memorial y aterrizando alrededor de él. Y sabemos que tienen el Heck. Si tienen el Heck, no hay nada que les impida iniciar el purificador, señaló amablemente el Dr. Madison Lee. Con el tiempo descubrirán el código. ¿Y qué hay de los túneles por los que pasamos Ruby y yo?, sugirió Jaune. ¿Y si volvemos a colarnos en el proyecto Pureza por allí? No es bueno. El Elder Lyons lo rechazó de inmediato. Enviamos un grupo de exploración. El enclave que te persiguió a través de las alcantarillas también los trazó, los fortificó y los atrapó. Bueno, tenemos que hacer algo, y rápido. Sarah siguió adelante. Cuanto más esperemos, más podrán atrincherarse. Me temo que tienes razón, Sarah. Tenemos que actuar ahora mientras podamos. El Elder Lyons estuvo de acuerdo, antes de refutar. Pero apenas tenemos suficientes hombres para defender la ciudadela y los puestos de avanzada clave. No podía arriesgarse a enviar a toda la hermandad en un asalto total, no con los vertíbirds del enclave controlando los cielos. Dejar la ciudadela sin defender sería solo una invitación para que el enclave entrara y tomara el Pentágono, y desde allí flanqueara las fuerzas de la hermandad. Entonces déjame ir a mí y al orgullo, gritó Sarah con desesperación. Envíanos adentro. Podemos ganar esto. El Elder Lyons estudió el rostro de su hija y luego miró a sus hombres. Era evidente que los miembros de la manada habían pasado por un infierno. Estaban exhaustos, heridos, maltratados y golpeados después de luchar contra el enclave en el refugio 87, destruir el sitio R y regresar a la ciudadela en 24 horas. Pero también eran su mejor escuadrón, la mejor oportunidad que tenía de recuperar el proyecto Pureza del enclave.
Vio su fuerza, su determinación, su implacable determinación de lograr la victoria. Estaban dispuestos a luchar a través de las puertas del infierno si él daba la orden. Su lealtad hacia él lo conmovió una vez más. Su deber para con el yermo, para con todos los hombres cuyas esperanzas albergaba, estaba en conflicto con su deber como padre, tanto para con su hija como para con los hombres bajo su cuidado. ¿Un escuadrón sería suficiente? ¿O simplemente estaría desperdiciando más vidas, sacrificándolas en el altar de sus ideales? ¿Había alguna manera de que pudiera igualar las probabilidades? Algo en la habitación llamó su atención. «Rothschild, ¿está listo?», preguntó el Elder Lyons, volviéndose hacia su viejo amigo. ¿Qué? Rothschild farfulló, dándose cuenta de a qué se refería el Elder Lyons. No, quiero decir, Lee y yo hemos resuelto los problemas de energía, pero apenas hemos terminado las pruebas de diagnóstico. ¿Y entonces?, insistió el Elder Lyons. No está listo para pruebas de campo, y mucho menos para situaciones de fuego real, explicó Lee. Las armas no han sido calibradas, el sistema de detección de navegación está fuera de línea, ¿puedes hacer que funcione? El Elder Lyons se empujó desesperadamente. El tiempo no estaba de su lado. Rothschild captó el tono de la voz de su viejo amigo y suspiró. Honestamente, no sé. Creo que podemos salir adelante. Y supongo que, si no podemos, no importará a largo plazo de todos modos, entonces está decidido, anunció el Elder Lyons. Sarah, toma el orgullo y úsalo como apoyo. Asegure ese purificador a toda costa. Sí, señor. Sarah lanzó un fuerte saludo a su padre cuando se fue con Rothschild y Lee, presumiblemente para supervisar su activación. Luego miró a su alrededor, hacia el orgullo. Escuadrón, tienen 15 minutos para rearmarse. Consigue una nueva servoarmadura mientras lo haces. Redin, regístrate en la enfermería. Te estás quedando fuera. Eso es una mierda. Vargas, asegúrate de que llegue. Sí, señora. Muy bien, encuéntrame en la parte superior dentro de 15, y entonces repasaremos el plan. Ahora muévete. Sarah ladró, y mientras la manada se apresuraba a cumplir con sus tareas mientras pudieran, se volvió hacia Jaune, Ruby y Fawkes, quienes parecían confundidos. Jaune, Ruby, Fawkes, ¿puedo contar contigo para apoyar al orgullo a través de esta misión? Por supuesto. Ruby asintió con entusiasmo, decidida a haber cumplido el legado de su padre. Fawkes también asintió con determinación. No le gustaba la violencia, pero era su naturaleza, y tenía una deuda con la manada. Él los ayudaría a través de su guerra. Jaune, sin embargo, preguntó. Estoy dentro, pero, ¿qué es eso de lo que ustedes siguen hablando? Sarah se limitó a señalar con el dedo. Jaune lo siguió, con la mirada hacia arriba. Oh, Jaune respiró, incapaz de decir nada más. Puente Potomac, 15 minutos después, mientras el escuadrón del enclave vigilaba en su extremo del puente, detrás de un campo de fuerza y montones de sacos de arena, escombros y coches destrozados, no pudieron evitar mirar a través del puente minado y atrapado, sobre el río y hacia las ruinas fortificadas del Pentágono al otro lado del Potomac. Honestamente, ninguno de los miembros del equipo tenía idea de qué pensar. Las cosas habían ido muy bien, al principio. Habían tomado el purificador, aunque con pérdidas mayores de lo esperado, e hicieron retroceder a la Hermandad del Acero en todos los frentes. Por supuesto, incluso entonces, había rumores. Siempre hubo rumores. Los hombres siempre tenían historias, y los hombres siempre hablaban. Los hombres que habían estado en el purificador, y los que habían sido asignados para interceptar a los fugitivos, hablaban de un monstruo con forma humana. Una criatura con una espada sobrenatural, bañada por una luz sobrenatural, capaz de encogerse de hombros ante todo lo que le arrojaban, mientras masacraba a cada paso, dejando una estela de cadáveres con servoarmadura a su paso. Incluso tenían un nombre para ello. Crocia Morse. La muerte amarilla. La mayoría de ellos lo habían descartado inicialmente como una tontería. Claro, puede haber habido algunos Wastelanders que podrían haberles dado una buena pelea. Todos habían sido informados sobre el Kyborg de la Hermandad y su relación con James Ironwood. Pero ni siquiera ella era inmune a los rayos de plasma.
¿Y quién había oído hablar de una espada que pudiera atravesar una servoarmadura avanzada Mark II? Había llegado a descartarlo a medida que pasaba la semana, y habían seguido ganando terreno en el yermo capital. Después de todo, si la muerte amarilla realmente había existido, y los había atacado en el Proyecto Pureza, ¿cómo habían logrado tomar el Proyecto Pureza? Porque ya no lo encontraban. ¿Dónde estaba cuando fortificaron la tierra desde el Potomac hasta el monumento a Jefferson, establecieron campos de fuerza y convirtieron el monumento en una verdadera fortaleza? Y entonces habían pasado las últimas 12 horas, los controladores de tráfico aéreo en el Jefferson Memorial habían recibido de repente docenas, si no cientos, de solicitudes para aterrizar. Flotas de vertibirds casi habían bloqueado el sol a medida que llegaban calientes, llevando soldados, civiles y cualquier cosa y cualquier persona que pudiera caber dentro de la aeronave. Al principio, se habían emocionado. Habían llegado refuerzos de Chicago y de la base móvil de la Fuerza Aérea Adams. Por fin había llegado el momento de dejar de sentarse y hacer algo. Iban a marchar finalmente a través del Potomac y retomar el Pentágono. Entonces el primero de los vertibirds había aterrizado y habían oído la noticia. Rocacuervo había caído. La muerte amarilla había liderado un asalto contra ella. El presidente Eden se había sacrificado para sobrecargar los reactores de la instalación, para evitar que la base cayera en manos enemigas. Estos eran todos los supervivientes de Rocacuervo. Sin embargo, no todo estaba perdido. La muerte amarilla estaba al menos a un día del monumento a Jefferson. Y tenían el HEC, la última pieza de tecnología necesaria para activar el Proyecto Pureza. Tan pronto como drenaran la radiación de la cámara y descubrieran el código para activar el purificador, habrían tenido éxito donde Ironwood y la hermandad habían fracasado. Serían los héroes del yermo capital. El pueblo acudiría en masa a su estandarte, abandonaría las falsas promesas de la hermandad del acero y, unidos, podrían ganar la guerra. Y, sin embargo, desde el purificador hasta el Potomac, no había ninguna sensación de optimismo. Todo lo que tenían era una sensación de aprensión, de urgencia. Incluso cuando todos los que podían sostener un arma fueron enviados para reforzar las defensas, el miedo era palpable en el aire. Tuvieron que activar el purificador antes de ser atacados. Era su única esperanza. Nadie se atrevía a mirar sus fortificaciones y proclamar: eso debería detenerlos. Ninguno de ellos quería ser el quien tentara a la suerte. Al final no importó. El yermo tenía un cruel sentido del humor. Un chirrido áspero llamó primero la atención de los centinelas. Jefferson Memorial Control, entra, acércate. El teniente del escuadrón se comunicó rápidamente por radio en la frecuencia de comando. Esto es Control. Envía, acabó. La voz del coronel Autun volvió a sonar por la radio. Estamos escuchando algo del Pentágono. Sin imágenes. Recomiende el reconocimiento aéreo, acabó. Copia eso. Vertibirds revueltos, se acabó. Estén atentos al Pentágono, muchachos. El teniente rápidamente mantuvo a su escuadrón informado. Están enviando a algunos de los pájaros a echar un vistazo, sus palabras murieron en su garganta, ya que rápidamente se hizo evidente que estaba causando el ruido. Era el sonido de los engranajes oxidados de una grúa, levantando algo por encima de los muros del antiguo Pentágono. No podían creer lo que veían sus ojos, al ver lo que estaba unido a la grúa por 4 cables de acero, balanceándose peligrosamente mientras se movía contra el viento. La parte inferior del objeto cortó un pequeño trozo de las paredes reforzadas del antiguo Pentágono y simplemente lo derribó, sin hacerle nada al objeto. Mientras observaban con horror mórbido, demasiado aturdidos para moverse, por así decirlo, la grúa finalmente dejó de moverse, dejando el objeto balanceándose suavemente fuera de las paredes. Los cables liberaron su carga útil, que cayó a la tierra. Se oyó un fuerte ruido sordo, y el suelo bajo sus pies tembló, a lo largo de todo el Potomac. Los 2 vertibirds revueltos finalmente llegaron a su destino, e inmediatamente comenzaron a disparar contra el objeto. Sus Gatling láseres montados en el morro, diseñados para proporcionar apoyo de fuego a las tropas que embarcaban, habían demostrado ser más que capaces de hacer frente a cualquier cosa que el yermo capital les hubiera lanzado hasta entonces.
Los rayos láser de alta energía apenas quemaron el objeto. El objeto ojos, centelleaban en azul. 2 rayos láser azules salieron de repente, golpeando el Vertivirn más cercano, detonando su reactor a bordo y haciendo que explotara en el aire. Sus ojos volvieron a brillar. Y otra vez. Y otra vez. El piloto del segundo Vertivirn era ligeramente mejor que el primero, y rápidamente realizó maniobras evasivas. Esquivó el primer conjunto de láseres azules. El segundo y el tercero, sin embargo, fueron un éxito. Como los Vertivirds, una vez considerados básicamente intocables por cualquier cosa en el yermo capital, excepto quizás por los cohetes que se movían lentamente, cayeron al río, trozos irreconocibles de metal en llamas. El objeto se limitó a mirar fijamente los restos que se hundían. Y luego declaró: Liberty Prime está en línea. Todos los sistemas nominales. Armas calientes. Misión: la destrucción de todos y cada uno de los comunistas chinos. El robot de la muerte gigante de 40 pies de altura comenzó a marchar hacia el puente, el suelo temblaba con cada paso. Eso finalmente sacó a los hombres del enclave de su trance horrorizado, y rápidamente comenzaron a apuntar y disparar a Liberty Prime. Los cohetes volaban por el aire, los rayos láser cruzaban el puente y los rayos de plasma zumbaban. Resultó que no fue difícil golpear al robot gigante de la muerte. Sin embargo, lastimarlo en realidad era una historia diferente. El Liberty Prime había sido diseñado pensando en la liberación de Anchorage y las campañas posteriores en suelo chino. Su armadura había sido diseñada para resistir las principales baterías de cañones de los acorazados chinos, e incluso teóricamente podría sobrevivir a un misil balístico de un submarino nuclear, aunque gravemente dañado. Y aunque su armadura se había degradado con el paso del tiempo, iniciando la Directiva 7395. Destruir a todos los comunistas, Liberty Prime continuó su inexorable viaje hacia el puente Potomac, encogiéndose de hombros ante todo lo que el enclave le estaba lanzando. Cada vez que veía a un soldado del enclave, sus ojos brillaban en azul y morían. Mientras tanto, detrás de él, el orgullo de los Lyon observaba con asombro, ya que veían a Liberty Prime en acción por primera vez. Estaban destinados a apoyar a Liberty Prime mientras despejaba el camino hacia el purificador. Sin embargo, todo lo que habían podido hacer hasta ahora era disparar al soldado ocasional del enclave en el otro extremo del puente, mientras Jaune, Sarah y Ruby lo seguían de cerca, limpiando a los pocos supervivientes que Liberty Prime había perdido. Honestamente, el mayor problema había sido asegurarse de que no los pisara accidentalmente. Finalmente, Liberty Prime se detuvo, ya que se encontró con el campo de fuerza que protegía el extremo del puente del enclave. Obstrucción detectada. Liberty Prime retumbaba, ya que sus escáneres ópticos estudiaban el campo de fuerza y analizaban sus bases de datos internas. Rápidamente llegó a una conclusión. Composición. Aleación de titanio complementada con barrera de resonancia fotónica. Simplemente continuó su marcha, caminando hacia el campo de fuerza. Los generadores del campo de fuerza se cortocircuitaron, incapaces de manejar la tensión, y el campo de fuerza se desvaneció y murió a su alrededor. Probabilidad de obstáculo de la misión: 0%. Jaune y Ruby observaron a Liberty Prime mientras continuaba sacudiendo el suelo con cada paso, ambos compartiendo el mismo pensamiento. Ese robot gigante de la muerte era increíble. Como sacado de un cómic. Jaune se encontró deseando que todavía tuviera su pergamino. Sabía que Ruby Rose probablemente habría renunciado a las galletas durante una semana, solo para verlo en acción. Sin embargo, Nora probablemente no habría renunciado a los panqueques de Ren. Más y más fuego salía de un edificio cercano, mientras Liberty Prime avanzaba por la carretera. Comunistas detectados en suelo americano. Liberty Prime se acercó a su espalda y sacó una de las ojivas nucleares tácticas Mark 28 del estante de bombas conectado a su espalda. Sus diseñadores tenían la intención de que fueran lanzados en grandes cantidades por bombarderos estratégicos. Liberty Prime simplemente lo lanzó como una pelota de fútbol al edificio. Debilitado por siglos de abandono, la exposición a los elementos y las bombas iniciales que habían golpeado desde el edificio se derrumbó. Fuerza letal activada. Abraza la democracia, o serás erradicado. Está bien, tal vez Nora renunciaría a los panqueques de Ren por un día, para verlo en acción.
Los rayos láser azules continuaron parpadeando, y ocurrieron más explosiones, ya que simplemente se abrió camino a través de las defensas del enclave, aplastando las fortificaciones con cada paso. La última ficha de dominó cae aquí, definitivamente una semana de panqueques. La democracia no es negociable. Finalmente, Liberty Prime llegó al perímetro del Jefferson Memorial, y el escuadrón lo siguió. Sin embargo, a diferencia de los campos de fuerza anteriores, habían establecido una sola barrera continua alrededor de todo el monumento, con numerosos generadores que la alimentaban. Obstrucción detectada. Composición. Aleación de titanio complementada con barrera de resonancia fotónica mejorada, anunció Liberty Prime, deteniéndose una vez más mientras lo estudiaba rápidamente. Estrategia establecida. Inadecuada. Sus sensores auditivos notaron movimiento detrás de él. Su principal prioridad había sido despejar el camino a través de las fuerzas comunistas chinas hasta el objetivo designado. Lo más rápido posible. Si hubiera tenido boca, habría sonreído sombríamente, ya que sus procesadores llegaron a una conclusión a velocidades que solo una computadora podría haber manejado. Estrategia revisada. Iniciar sobrecarga de resonancia fotónica. Liberty Prime retumbó, mientras agarraba las dos torres emisoras más cercanas, y comenzó a canalizar energía desde su reactor interno hacia ellas. Los generadores, incapaces de compensar la potencia adicional, se sobrecargaron y explotaron. En todo el perímetro, los campos de fuerza azules brillantes se desvanecieron. Liberty Prime se desplomó de rodillas. Ahora estaba operando a una potencia mínima, y continuaría haciéndolo hasta que los ingenieros pudieran realizar el mantenimiento en él. No importaba. Había cumplido su misión. Los aviones comunistas zumbaban sobre sus cabezas, y los pocos soldados comunistas chinos que quedaban se unieron para una carga desesperada hacia el monumento, decididos a impedir que sus compatriotas completaran la misión. La libertad es el derecho soberano de todos los estadounidenses. Liberty Prime tuvo un gran auge, sabiendo que no podía hacer mucho más por el momento. Ni siquiera tenía energía para resistir, y mucho menos para proteger a sus compatriotas, derribando los aviones que los amenazaban. Y así, se puso en marcha con sus protocolos de fomento. Evaluación táctica. Victoria de la China Roja, imposible. Estados Unidos nunca caerá ante la invasión comunista. Libertad Prime. Colvin no pudo evitar gritar de preocupación, mientras su cabeza se desplomaba. Supongo que no estaban bromeando sobre los problemas de energía, murmuró Glade, mirando a Liberty Prime. Chicos, es solo un robot. Señaló Dusk, poniendo los ojos en blanco. Ahora, ¿qué hacemos si el resto del enclave viene directamente hacia nosotros? Escuadrón, tú y Fautes toman posiciones defensivas, cómpranos algo de tiempo. Sarah comenzó a gritar órdenes. Jaune, Ruby, estás conmigo. Retomamos la sala de control y volvemos por radio a la ciudadela para pedir refuerzos. Orgullo, ¿crees que puedes manejarlo? Señora, esperaremos hasta el próximo día del juicio final si es necesario. Dijo Vargas, antes de comenzar a organizar apresuradamente la acción defensiva. Ruby, Jaune y Sarah, mientras tanto, simplemente irrumpieron en la sala de control del proyecto Pureza, con Jaune tomando el punto. El coronel Autumn se dio la vuelta y apuntó con su pistola láser a Jaune, antes de detenerse. Su pistola había matado a un sanguinario con un solo rayo, pero sabía que no podía hacerle nada a la muerte amarilla. Ruby, sin embargo, reaccionó instintivamente, levantando su rifle y apuntando a Autumn, preparada para defender a Jaune. Hubo un silencio tenso. Finalmente, Jaune dio un paso al frente e intentó. Ríndete, coronel. Se acabó. El enclave ha perdido. No estoy de acuerdo, mutante. Autumn se negó a escuchar. Una vez que esta instalación esté en funcionamiento, las masas acudirán en masa al enclave en busca de agua dulce, protección y un plan para el futuro. Una vez que descubriera el código, habríamos ganado. No te dejaré. Ruby gruñó, con picazón en el dedo del gatillo. No permitiría que el asesino de su padre pervirtiera la obra de su vida. Jaune, mientras tanto, continuaba suplicándole que entrara en razón. No queda nada del enclave. El sitio R ha sido destruido. El Edén se ha ido.
Estás luchando por nada, maldita sea, vale la pena luchar por el pueblo estadounidense. El otoño contraatacó. El futuro debe estar asegurado. No dejaré que te interpongas en el camino de eso. Las mismas personas que mataste, replicó Ruby enfadada. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su futuro? Hay que hacer algunos sacrificios, por el bien del pueblo, empezó a decir Autumn, recitando de memoria la justificación que le habían inculcado de memoria. ¿Y quién decide eso?, preguntó Sarah furiosa. ¿Quién demonios eligió al enclave para ser el gobierno de los Estados Unidos? Por un momento, Autumn luchó, mientras la lógica luchaba con la lealtad. Al final, sin embargo, fue leal al enclave, a los verdaderos sucesores del gobierno de los Estados Unidos. Se movió, apuntando con el brazo hacia Sarah Lyons, negándose a escuchar las traicioneras mentiras de los pretendientes. Ruby disparó una vez. Un trueno resonó por toda la habitación. El cuerpo del coronel Autumn cayó al suelo, sangrando por el enorme agujero de su cabeza. Ruby bajó su rifle humeante, mirando su cuerpo. Lo había conseguido. Había vengado a su padre. Entonces, ¿por qué se sentía vacía? ¿Se habría enorgullecido James de ella por ello? Al fin y al cabo, era médico. Maldita sea, Jaune maldijo, mientras Ruby se movía a su lado. Realmente pensé que podría haberse rendido. ¿Lo habrías dejado vivir, si lo hubiera hecho? Sarah no pudo evitar preguntar. Yo, no lo sé, admitió Jaune. Lastimó a mucha gente, sino simplemente matar a alguien que se había rendido, Sarah asintió, al ver claramente al chico de otro mundo. En el combate era rápido y despiadado, pero una vez que terminaba, de todos modos, vamos a cerrar este lugar. Sarah cambió de tema, preocupada por no poder averiguar cuál era la respuesta correcta. La justicia fronteriza era común en el yermo, ya que no era como si hubiera un sistema legal que funcionara, pero eso no lo hacía correcto. Después de todo, el canibalismo también era común. Tendría que acordarse de preguntarle a su padre al respecto. Hola. El intercomunicador sonó de repente, llamando su atención. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Dr. Lee? Preguntó Sarah, acercándose al intercomunicador. Es Sarah Lyons, ¿qué está pasando? Hemos estado monitoreando las instalaciones de forma remota desde la ciudadela, explicó rápidamente el Dr. Lee. La instalación ha sufrido algunos daños durante el combate, ya sea por accidente o debido a un sabotaje. Se está acumulando presión en los tanques de retención. Si no lo liberamos, la instalación va a explotar. ¿Me entiendes? Necesitamos activar el purificador ahora. Bueno, hasta aquí para celebrar, murmuró Sarah, alejándose del intercomunicador y dirigiéndose hacia los horrorizados Ruby y Jaune. ¿No sigue siendo peligroso?, preguntó Jaune, señalando el cuerpo de James, así como el de los dos soldados del enclave conservó armadura, que aún estaban dentro de la cámara sellada. Lo haré. Ruby se ofreció como voluntaria y dio un paso adelante. Es el proyecto de mi papá. Debería ser yo quien lo hiciera. Ruby, murmuró Jaune, mirando fijamente a la visera del T-45D. Jaune, Sarah, gracias. Gracias por todo, dijo Ruby, tratando de sonar valiente. Honestamente, ella solo quería correr. Solo quería vomitar. Pero la hermandad necesitaba a Sarah, y no podía dejar que Jaune se arriesgara. Él había sido el que la había protegido todo este tiempo, una guía en la que podía confiar. Pero tengo que ser yo. ¿Conoces el código?, desafió Jaune. Si conozco bien a mi papá, probablemente sea 216. Contestó Ruby. Era el pasaje favorito de mi papá, del libro de Apocalipsis. Jaune se limitó a asentir, incapaz de responder. En cambio, hundió su espada en el suelo. El hielo brotó del suelo, separando a Sarah y Ruby de Jaune y de las puertas del mamparo. Jaune. Ruby corrió hacia el hielo y comenzó a golpearlo débilmente, desesperadamente. Sarah, sin embargo, se limitó a apretar la mano contra el cristal de la cámara, observando con mudo horror. Jaune tiró de la palanca en la entrada de la cámara, haciendo girar la esclusa de aire, antes de precipitarse cuando el mamparo frente a él comenzó a cerrarse. El mamparo de emergencia detrás de él se cerró. Un silbido de aire.
De repente, cuando se abrió la puerta frente a él, Jaune sintió como si hubiera entrado en un desierto o en un volcán. Su aura comenzó a arder salvajemente a su alrededor, tratando desesperadamente de protegerlo de las partículas altamente energizadas a su alrededor. Jaune se obligó a avanzar, incluso cuando sintió que el calor le quitaba las fuerzas. Ruby y Sara eran nativas de este mundo. Ni siquiera estaba destinado a estar aquí. Fue lo mejor, en realidad. Ociosamente, Jaune se preguntó si esa era la razón por la que lo habían traído aquí después de su muerte. Volver a morir, protegiendo a un amigo de la muerte. Pozo, había peores razones para morir. Y no fue como si fuera la primera vez, de todos modos. Y no era que este fuera el peor mundo que se le ocurriera. Claro, las cosas estaban un poco arruinadas, pero al menos había cómics y videojuegos, incluso si no los había visto. Con todo, no había sido un mal mes. Jaune llegó a la consola y presionó 2. Ruby dejó de golpear el hielo y en su lugar comenzó a golpear la ventana, gritándole a Jaune, tratando de que se detuviera. Jaune presionó 1. Mirando a través del cristal, Sara, entre lágrimas, prometió: "No olvidaré lo que has hecho aquí. Nadie lo hará". Gracias, Jaune presionó 6. Lo siguiente que Jaune supo fue el repentino estallido de calor y luz. Luego, cuando su visión se desvaneció, el suelo se apresuró a recibirlo. Nota del autor: un capítulo más para la semana. Este capítulo fue difícil de escribir. Originalmente, esta sección del remanente, y otra más, eran parte de la sección del remanente del capítulo 32, y habrían servido como una especie de contraste para el punto de vista de Pirra y Ruby. Además, originalmente, todos eran un capítulo independiente por sí mismos. Pero decidí dividirlo en 3 secciones, y burlarme de la audiencia usándolas para puntuar el final de cada acto del arco actual, cada clímax principal. Honestamente, no tengo idea de si se supone que Salem tiene aura. Por un lado, ahora es parte Grimm, y los Grimm son abominaciones sin alma. Por otro lado, ella puede usar magia, y podemos suponer que la magia está ligada a aura, si los poderes de Maiden pudieran ser transferidos por aura, al menos. Pero, bueno, basándonos en los últimos volúmenes, no evita que su cuerpo sufra ningún daño. Así que supongo que solo diré que tiene aura, pero no la protege en absoluto, ya sea porque está corrompida y la usa puramente para alimentar su magia, o porque no ve el sentido de activarla, ya que es inmortal. Y sí, recuerda, Dovayan no tiene aura. Es muy fácil que las balas la corten y la rasquen. Puede luchar contra grandes monstruos torpes en cualquier momento, pero las balas son mucho más rápidas que las flechas y las armas disparan mucho más rápido que los arcos y ballestas. Además, oye, ¿quién no pensó que Dragon Rend volvería así? Recuerda, en Skyrim Dragon Rend funciona infligiendo mortalidad a la fuerza a los dragones, limitando sus habilidades. Dragon Rend, un grito, una habilidad otorgada por los divinos, que se usó básicamente para matar a un dios, Alduin. Wow, la historia de Fallout 3 progresó muy rápido. No, en mi defensa, es mucho más centrado, más limpio y más ordenado, y Fallout 3 se siente mucho más sobre raíles que Skyrim. En Fallout 3, el objetivo principal de Jaune es llevar a Ruby a Janes. Una vez hecho esto, planea irse, pero antes de que pueda escapar de la vía férrea, llega el enclave, y ahora su objetivo es mantener a Ruby a salvo y evitar que el enclave, apoderándose del yermo. Y eso termina con la activación del proyecto Pureza, y sí, realmente no hay ninguna razón para que la mayoría de las bases sepan sobre la muerte amarilla. Por supuesto, Autumn y Eden van a tratar de suprimir los rumores sobre Jaune. Que van a admitir que hay un Astelander aparentemente invencible corriendo por ahí, capaz de masacrar a escuadrones enteros en un abrir y cerrar de ojos. Y, por supuesto, no pueden suprimir todos los rumores. Se corre la voz, pero para aquellos que no estuvieron en Project Purity inicialmente, no sabrían la verdad. Sin embargo, cuando llegan los supervivientes de Roca Cuervo, y he aquí. Libertad Prime. No creo que necesite decir nada más sobre él. Liberty Prime debería hablar por sí mismo. Y sí, de hecho está en el juego. Sí, esas son citas reales del juego. Sí, esas son todas las cosas que usa en el juego. Me reía como un loco mientras transcribía su patrioterismo en mayúsculas.
Sin embargo, las partes sobre él que sobreviven a los golpes de los acorazados, solo estoy extrapolando el hecho de que fue diseñado para la liberación de Anchorage. El apoyo de fuego enemigo desde los activos navales chinos cercanos tendría que haber sido un problema de diseño. Y todos sabemos que la Armada tiene armas más grandes que el Ejército y la Fuerza Aérea. Y sí, Jaune intenta legítimamente hablar con Autun. Claro, está dispuesto a matar en combate, pero a sangre fría, contra un enemigo básicamente inofensivo. Incluso él tratará de darles una oportunidad. También cabe destacar, en el juego base de Fallout 3, por alguna razón, el Trotamundos solitario no puede enviar a Faukes, un supermutante que es inmune a la radiación, Charon, un necrófago que se cura por radiación, o el Sargento RL-3, que es un maldito robot, para activar el proyecto Pureza. Claro, lo arreglaron en Broken Steel, pero aún así, además, si conoces Broken Steel, estoy seguro de que sabes lo que viene a continuación.